Bienvenidos a esta transmisión. Saludos a donde se encuentren, a donde estén, escuchándonos y viéndonos por estos medios. Gracias a Dios nos concede continuar con estas transmisiones. Vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Que esta palabra sea de bendición a nuestra vida, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos nuestra primera lectura de la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos 10 al 15, y la palabra del Señor dice: Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo cerojas, y él la llamó y díjole: Ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: Ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: No hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Encontramos en este pasaje de la palabra del Señor que Dios hace milagros. Y en esta ocasión tenemos un tema que dice: recibieron milagros por creerle a Dios. Esto es lo que vamos a comentar de la palabra del Señor en esta hora. Y comenzamos con este pasaje en el cual se nos muestra que Elías, obedeciendo a Dios, había estado ya en un lugar en donde los cuervos le llevaban para comer, y él tenía agua de un arroyo que pasaba por ahí. Pero llegó un momento en que el arroyo se secó y Dios le mostró que debía moverse de ese lugar. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando llegó Elías a ese lugar, a esa ciudad, vio a una mujer que pues recogía algo para preparar su última comida. Para ella era lo último. La palabra del Señor nos muestra que Elías le pide una poca de agua en un vaso. Sabemos que el agua también era escasa. Sin embargo, aquella agua pues se la iban a traer
Pero aparte de eso, pide un bocado de pan. Y aquí es donde se descubre que aquella viuda, aquella mujer, ya estaba para preparar su última comida. Dice que iban a preparar para ella y para su hijo, y ya era lo último y dejarse morir. Pero Elías le dice que no tenga temor, que no tenga miedo, pero que antes le haga a él una pequeña torta cocida y luego que haga para ella y para su hijo. Y hay algo muy importante, la promesa de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y cuando se trata de lo que ha dicho Dios, pues se trata de el Creador, del Poderoso, del Santo, de aquel que vive para siempre, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Se trata de Él. Y Él es el que dijo, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Vemos que la promesa de Dios era que la harina no iba a escasear. Ahora, para que sea harina, pues lleva un proceso. Tendrían que moler el trigo, pero todo eso no estaba incluido en el trabajo que tenía que hacer aquella viuda, sino que Dios le iba a mandar ya la harina preparada, ya la harina lista. También el aceite tenía un proceso, tenían que exprimir aquellas aceitunas, pero aquí no, ya todo iba a estar listo. Y esta promesa, aquella mujer la creyó, porque dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, porque ella ya había creído que Dios iba a multiplicar todos los días la harina, todos los días se iba a multiplicar el aceite, todos los días iba a haber alimento. Ella lo creyó y por eso hizo como le dijo Elías. Dice que comió él y ella y su casa muchos días. En algunas traducciones dice como un año. Y cuando dice que comió él y ella y su casa, se refiere a su familia. Así que eran varias personas las que se mantuvieron todo ese tiempo y Dios les ponía todo ya preparado. La tinaja de la harina no escaseó, el aceite tampoco, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si aquella mujer no hubiera creído? Pues sencillamente hubiera sido su última comida. Pero como creyó, se conservó su vida, no solo unos días, no solo un año, sino hasta que Dios determinó de sus vidas. Y así es el poder de Dios cuando se le cree a Dios, entonces suceden los milagros. En este caso fue un milagro de
provisión. Dios proveyó todo lo necesario hasta que hubo lluvia, hasta que cambiaron las cosas, hasta que volvió a todo a la normalidad. Recordemos que una vez más estamos pasando por situaciones difíciles y se habla de una nueva normalidad, pero sabemos que es Dios el que puede hacer grandes cambios, de tal manera que mientras se pasa la situación difícil, el Señor está proveyendo todo lo necesario. También leemos en Hechos capítulo 14, el versículo 8, y dice: y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Este hombre estaba con esa dificultad, era cojo, no podía andar, y vemos que esto precisamente le había pasado desde que nació. Desde entonces nunca había andado, pero la palabra del Señor nos dice que oyó hablar a Pablo, y el apóstol Pablo hablaba de Dios, hablaba de Jesucristo, hablaba del poder maravilloso de Dios, hablaba de la misericordia de Dios, hablaba del amor tan grande que Dios tiene para la humanidad. Y la Biblia nos muestra que aquel hombre, al oír todo esto que el apóstol Pablo decía, empezó a nacerle la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír el poder de Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que el apóstol Pablo puso sus ojos en él y vio que tenía fe para ser sano. Al oír el mensaje de Dios, a aquel hombre le nació la fe, pero una fe suficiente para ser sano. Y en esto nos muestra qué importante es la fe, qué tan grande es la fe, de tal manera que cuando alguien pierde la fe, definitivamente lo ha perdido todo, pero cuando alguien tiene fe, puede salir adelante. Así la palabra del Señor nos muestra que cuando el apóstol vio que aquel hombre tenía fe para ser sano, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó y anduvo. Aquella fe que le nació en su corazón al oír la palabra del Señor, lo llevó a que sucediera un milagro en su vida. Y todos sabemos que Dios sigue haciendo milagros, pero estos milagros también suceden cuando hay fe, cuando se le cree a Dios. Y hay muchos milagros de sanidad y seguirá habiendo milagros de sanidad, pero si hay fe. También leemos otro pasaje en San Mateo 9, 27 al 31, y dice: y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto?
Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo que nadie lo sepa. Mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Una vez más, tuvo mucho que ver la fe en este milagro. Aquella fe de aquellos ciegos. La Biblia nos dice que siguieron al Señor y le decían, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vinieron a verlo. Y la pregunta del Señor, ¿creéis que puedo hacer esto? Esto es muy importante. ¿Creéis que puedo hacer esto? En este caso se trataba de una ceguera física. Pero ¿cuántas cosas hay o cuántas cosas está pasando el pueblo de Dios que ahora son otras enfermedades también las que se sufren? Ahora también hay otros problemas, otras situaciones. El caso es que debemos ver que el Señor dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y se refiere precisamente a lo que cada uno le presenta al Señor. Su necesidad, su problema o la enfermedad que lo esté molestando, cualquier nombre que tenga esa enfermedad, creen que el Señor lo puede hacer. Porque estos hombres dijeron, sí, Señor, sí creemos. La Biblia nos dice que el Señor tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Así que si la fe de ellos no hubiera sido completa, pues sus ojos no hubieran sido abiertos. Si hubiera duda en ellos, no hubiera sanidad. Pero ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos. Y entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Así que la necesidad que hay, la enfermedad que hay, lo que hace falta es asegurarle al Señor, sí creo que lo puedes hacer, sí creo que lo puedes cambiar, sí creo que lo puedes quitar, sí creo que puedes sanar. Eso es lo importante, la fe. Y entonces, con esa fe, con esa respuesta, sí, Señor, el milagro sucedió. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y aquellos hombres fueron sanos. Y también nos muestra a uno más en San Lucas 18, 37 al 43. Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces parándose mandó traerle así, y como él llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo como lo vio, dio a Dios alabanza. En este caso se nos habla también de otro hombre que tenía también aquella necesidad de ver. Y la misma
La misma situación, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque tal vez algunas otras cosas, pues pensaba seguirlas teniendo, seguirlas llevando, pero lo que en este caso pidió, Señor, que vea, quiero la vista. No dijo quiero una ayuda, no dijo quiero dinero, no dijo quiero comida. Directamente él quería ver, porque sabía que de esta manera las demás cosas podría trabajar y conseguirlas, pero necesitaba ver. Y como confiaba, el Señor vio que tenía fe, por eso le dice, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y dice la Biblia, y luego vio. Luego, el Señor se manifestó poderosamente y luego vio. Y en esto vemos que los milagros el Señor los hace si hay fe. Pero también encontramos que estuvo en un lugar donde no tenían fe y ahí se perdieron de muchos milagros. Vemos en San Marcos 6, 1 al 6 y dice, y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas alrededor enseñando. Aquí la palabra del Señor nos muestra que ahí en su tierra, ahí no pudo hacer muchos milagros. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que no creían, porque para ellos pues solamente era un carpintero, solamente era el hijo de María, solamente era el hermano de Jacobo y de José y de Judas, solamente era hermano de aquellas mujeres que también estaban ahí con ellos. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y no creían. Dice que el Señor estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo fue posible que no creían? Pues sí, así sucedió. Y sanó unos pocos enfermos. Y esto nos muestra que donde no hay fe, no va a haber milagros. Pero donde hay fe, se van a multiplicar los milagros. Por eso dice la palabra del Señor, tened fe en Dios. Y todos los que recibieron milagros fue porque le creyeron. Tenían fe para ser sanos, tenían fe para ser libres, tenían fe para recibir su milagro. Así que si usted no tiene fe, pues el milagro no va a ocurrir. Pero si tiene fe, al que cree, todo es posible. Si tiene fe, entonces el Señor se manifestará conforme a su palabra cuando dice
que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos. Así que es muy necesario pedirle al Señor, aumentanos la fe. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra. Te rogamos nos ayudes a tener fe. Aumentanos la fe. Señor, todo aquel que está enfermo, auméntale la fe. Todo aquel que tiene una necesidad, auméntale la fe. Todo aquel que tiene un problema, auméntale la fe. Señor, porque al que cree todo es posible, sabiendo que tú haces las cosas que son imposibles porque tu poder es grande. Señor, bendice a tu pueblo y ayuda a tu pueblo. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos y que cada uno sea de fe y los milagros sigan sucediendo. Porque donde hay incredulidad, no hay milagros, no hay maravillas. Pero tu palabra nos muestra que los que creen van a recibir su milagro. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Gracias a Dios. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo y próximamente podremos vernos y escucharnos. Dios les bendiga.